espero que tomen atención a lo que les voy a explicar. Son un poco Con esto finalizamos la clase de vector, que creo que después de esto ya no vamos a ver vector, directamente matrices. Y para ello les voy a explicar los métodos de ordenamiento en sí, los más eficaces en todo caso. ¿Ya? Bien, me imagino que algunos de ustedes ha debido estar viendo las clases adelantadas del ingeniero. Y el ingeniero en cierto momento les va a explicar igual estos métodos, pero no les explica a todos. ¿Por qué? Porque, bueno, saben que la metodología que ocupa el ingeniero es que el estudiante mejor aprende cuando practica más, ¿cierto? Por ese motivo, él les da la idea, pero no lo hace, digamos, no se lo da para que lo haga. Y bueno, y en clase les trata de despejar la duda que tengan, digamos, ¿no? Bien, como pueden ver, estos ordenamientos de acá, tanto como los ordenamientos dentro de un vector, yo creo que recién, no sé si les he enseñado o ya lo vieron todos, para que no repita lo mismo. Pueden escribir para que no repita alguno, si es que ya lo vieron. Te lo puedo dictar, ¿Cómo? te lo dicto si querés cuáles son. No, los tengo acá, pero te pregunto si ya lo vieron alguno de estos. O sea, si ya saben cómo Ah, funcionan y demás. del parte del grupo SC, vimos el orden de intercambio y los tres de, ¿cómo se dice?, de búsqueda. Intercambio y, si no me equivoco, creo que solo es el intercambio. El de Ese, burbuja no me acuerdo muy bien si fue ese. Creo que no, solamente intercambio. ya, Después ya faltaría selección, burbuja, Pixel, lo que viene. ya. Bueno, la anterior clase, si es que no lo vieron, no estuvieron, expliqué igual esos métodos de búsqueda y expliqué este método de acá, este método de Quicksort. Aunque en resumen no lo expliqué a fondo, porque son complejos estos. Tanto como el Quicksort como el Merge Sort, vean esta tabla de acá, tanto como el Merge Sort tarda n logaritmo, o sea que todo lo que tengan complejidad logarítmica son los más eficaces, ¿ya? Ahí con eficaz me refiero a que en velocidad son los más rápidos. Y hablando de velocidad, tenemos al Mergesort que está en logaritmo, tenemos al árbol binario que esto no lo ven en la materia, que es inserción prácticamente, y tenemos el otro que es el de Quicksort, ¿no? Entonces, el de Quicksort ya lo vimos y yo les voy a explicar el más complejo, ¿ya? Porque si han visto el de intercambio son solamente 3 líneas a 4 líneas. En cambio, el Merge Sort son demasiadas líneas. Pero no por el hecho de que tenga muchas líneas va a decir que tarda más, no. Sino que el proceso de cómo lo hace es lo que lo hace diferente. Como saben, todos estos ordenamientos, si hablamos de los estables, tenemos al mejor que es el Merge Sort junto con el árbol binario. Y esto igual lo van a ver en programación 2, así que sería bueno que lo comprendan para que no lleguen tan perdidos en programación 2. Y ahí se toma con el ingeniero Contreras y el ingeniero Contreras es el que hace este análisis complejo. Bueno, entonces veamos un poco del... Bueno, veamos el burbuja y luego ya vemos los demás. Ya de él nos pasamos al Megazord. Entonces, si nos vamos al de intercambio, yo veo que el de intercambio, bueno, llama a otro proceso llamado intercambio, que solamente le pasamos los parámetros, ¿no? Que sería el rango, ¿no? Como saben, no necesariamente podríamos ordenar todo el vector, sino que una parte del vector. Ya no todos. Puede ser la mitad y la otra mitad no hacemos nada, por ejemplo.
Ya por eso llamo a otro método de intercambio, que este es el de intercambio. ¿Ya? Y un detalle, cuando trabajan entre rango, supongamos que están trabajando entre el rango 1 y el rango 5. ¿Cuántos elementos hay acá? Entonces, la cantidad de elementos que determina n es la cantidad de elementos que hay dentro de ese rango. B menos A me da 5 menos 1, prácticamente 5 menos 1 más 1. Ya que me da 6 elementos, ¿no? Incluyendo el 1, el 2, 3, 4 y el 5, la posición 5 son 6 elementos. Prácticamente si agarro de 3 a 5, sería 5 menos 3, me da 2, más 1 me da 4. ¿No? Entonces tenemos ahí las posiciones 3, la 4 y la 5. Son 3 elementos. 5 menos 3 me da 2, más 1, 3. Entonces ese número 3 me determina la cantidad de elementos que tengo dentro de este rango. Para eso tengo n. Y bueno, la cantidad de elementos tiene que ser mayor a 1. ¿Ya? Cuando hablamos de ordenamiento no puedo ordenar un elemento con... No puedo ordenar el vector con un solo elemento. Mínimo tiene que tener 2. Por eso la cantidad de elementos tiene que ser mayor a 1. Ya esto igual van a ver en programación 2, así que no se olviden. Bien, y como vieron el de intercambio me dijeron, yo creo que tienen algo similar, ¿no? ¿Sí? ¿Ya que lo vieron hoy día? Sí. Ya. Tanto. Tienen algo similar. Me imagino que más o menos como que tienen idea cómo funciona. ¿Y este de burbuja lo vieron? No. ¿No lo vieron? Ya, si no lo vieron, bueno, lo vamos a ver entonces. Ya, en el método de burbuja voy a insertar una tabla con 4 elementos, literalmente. Ya, 4, 3, 2, 1. Ya, el peor de los casos es cuando el vector está desordenado, que cuando hablamos de un ordenamiento de burbuja, normalmente tenemos este tipo de datos, ¿no? Digamos dentro del vector. Y bueno, normalmente lo que hacemos es empezar desde la última posición. ¿Ya? Tengo i que empiece en esta posición. Ya tengo ahí que empiece en esta posición. Fíjense, i siempre empieza en la última dimensión, pero su límite, su recorrido total de i es desde acá. Desde acá hasta acá. O sea que nunca va a tocar este elemento de acá. ¿Ya? Hay un for, fíjense el for. Pero dice que va hasta 2, por lo tanto solamente llega hasta aquí. Y tenemos otra variable llamada j, que siempre empieza en 1. O sea, j empieza acá. ¿Ya? Pero este igual no llega hasta el último, solamente llega hasta... Su rango de j es prácticamente desde acá hasta acá. ¿Ya? Nunca llega hasta el último de acá. Ya hasta i-1 literalmente. La dimensión menos 1. Si esta es la dimensión última, saben que la dimensión es igual ahorita a 4, ¿no? Entonces este sería hasta aquí nomás. Este ya no lo toca. O no existe en todo caso para él. Y bueno, ahí simplemente el primer for nos paramos acá, ¿no? Donde está ahí, se para donde está ahí. Y lo único que va preguntando es j. J pregunta, ¿4 es mayor que 3? ¿Ya? J, lo que vale j, que es 1, es mayor que el siguiente. Eso es verdad, ¿no? Entonces simplemente, ¿qué pasa? Se intercambian los elementos. ¿Ya? ¿4 es mayor que 3? Sí. Entonces se intercambia el 4 viene acá y el 3 viene acá. ¿Ya? Y bueno, como ya intercambiamos estos dos elementos, lo único que tengo que preguntar, ¿no? Es que si es mayor, luego intercambio las posiciones. ¿Tienen idea cómo funciona este intercambiar, cierto? ¿O no?
Es esto simplemente. ¿Sí? ¿No? Bueno, José me dice que sí. Ah, sí, estoy grabando por si acaso. Ya está olvidando. Ya, como saben, J está acá y J más 1 es esta posición, ¿no? Entonces le está diciendo que como estaba hace rato, si el 4 estaba acá y el 3 estaba acá, le dice la posición J más 1 se va acá y lo que tiene la posición J se va al otro lado. Intercambian sus posiciones. Que simplemente es eso, ¿no? Ya, entonces salimos de esto. Ahora, ¿dónde se pone J cuando otra vez dibujamos? J ya estaba acá. Entonces, como este for que tenemos acá, el for de acá es de incremento, ¿no? Este de acá es decremento, este es incremento. Entonces va a incrementar al lado derecho. Y por lo tanto J se para acá. Y pregunta si 4 es mayor que 2. 4 es mayor que 2. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Intercambias. Ya, intercambia. Por lo tanto, sigue modificando el 4. El 2 y el 4 acá. ¿No? Pero ahora J, ya como está dentro del for y eso esto, se desplaza a la siguiente posición. Que es acá. J está acá. Pregunta si 4 es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, como es mayor que 1, intercambio. ¿Ya? Y como J nunca llega a la última posición, siempre llega hasta la dimensión menos 1, literalmente nunca va a llegar acá, ¿no? Esto no va a pasar. Literalmente cuando llega hasta aquí, lo que hace simplemente es volver otra vez al inicio. Y ahora, hagamos un análisis. ¿Qué fue lo que pasó? Este 4 estaba acá, ¿no? El 4 estaba acá, luego lo movió acá, luego lo movió acá y luego lo movió hasta acá. Entonces, según el análisis del método burbuja, lo que hace es llevarlo desde el primer elemento, el mayor que va encontrando en el camino. No siempre va a ser este el mayor, ¿no? Puede que el mayor esté acá, digamos. Y este que, si aquí estaba el 4, este 4 lo lleva al final. Pero en nuestro caso, en el ejemplo que yo puse, el 4 estaba acá, ¿no? Y bajo ese aspecto, simplemente lo que hace es llevarlo el elemento mayor, donde se encuentre todo este rango de acá, menos la dimensión al inicio. El mayor lo lleva al final, acá. ¿Ya? ¿Ya? Y como saben, ¿dónde estaba parado I? En la última posición, ¿no? Entonces, como I es un for de decremento, I va a decrementar, ¿no? Como J aumenta, I decrementa. Entonces, literalmente, I ya deja de estar en esta posición y se pasa acá. Y como saben, este for se acabó porque ya llegó hasta acá, ¿no? Y tiene que volverse otra vez. Pero I ya se pasó a la posición anterior. Entonces, este segundo for, ¿hasta dónde va a ir? Ahora su rango ya disminuye, ya no va a ir hasta el último, sino que va a ir hasta uno menos. Que sería hasta por acá, ¿no? Literal. Ahora llegamos hasta uno menos. Entonces J ahora empieza otra vez en la posición 1, pero hasta la dimensión I menos 1. ¿Cuánto vale I? 3, ¿no? Menos 1, 2. O sea que simplemente llegamos hasta donde marqué el rango. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es el mayor de estos? Ahora tienen que sacar el mayor de estos de acá y llevarlo hasta la posición de acá. El 3, ¿no? Entonces literalmente, si yo hago todo otra vez, el 3 lo lleva al final. No, pregunta, ¿este 3 es mayor que este 2? Sí, intercambio. Ya, y la última es que pregunta con el siguiente, ¿no? Obviamente J no llega hasta acá, pero pregunta con el siguiente. ¿3 es mayor que 1? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Intercambiar. ¿No? Otra vez ahora el mayor lo llevó donde estaba ahí. Y fíjense esta parte de acá. Esto ya ni lo toca. O sea que, si se dan cuenta, esto cada rato se va achicando, ¿no? Y bueno,
Eso es de esa forma es como funciona este método de ordenamiento. Ya no es nada más que hay. Ahora como ya hicimos el trabajo, obviamente ahora ahí se para en esta posición de acá. Y se para acá. Y va a colocar el mayor acá. ¿El mayor de dónde? El mayor de que hay, el mayor de acá, digamos. Pero aquí como no hay más elementos, simplemente va a comparar con el de adelante. 2 es mayor que 1, sí. Entonces intercambian los elementos. Y ya como este segundo for que estaba encerrado acá, ya no tiene más elementos, por lo tanto se acaba ese for. Y fíjense ahí, ¿dónde llega ahí? Ya colocó el mayor acá, se pasa acá atrás. Pero lamentablemente el for que yo establecí llega hasta 2. Entonces, esta posición es 1. Entonces nunca busco un elemento mayor para esta posición. Y literalmente se sale este for, el primer for, y ya acaba todo. ¿Ya? Entonces, al final veo que el vector quedó ordenado. ¿No? Entonces, de esa forma trabaja el método burbuja, que es similar al método de intercambio. Pero el método de intercambio lo que hace es al revés, ¿no? Desde el inicio busca el menor y lo va modificando. Este es menor, lo coloca en la posición donde estaba ahí el menor. En cambio acá coloca el mayor y empieza desde el final. ¿Alguna duda? ¿Se entendió, no? Solamente son 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas. Sin contar la condición de esto. Y ya si quieren manejar un rango ya solamente llaman a esto, ¿no? Desde 1 hasta la mitad, digamos, ¿no? Hasta la mitad que vaya, digamos. De ahí solo me va a ordenar la mitad, digamos, en todo caso, ¿no? Sabemos eso. O sea, la mitad solamente de esta parte. Si le mando eso. ¿Ya? Bien, no es nada del otro mundo. Fácil, como dice el ingeniero, como pegarle a un borracho. Aunque nunca le pego a un borracho, pero no sé si era tan fácil. Ya, como no hay dudas, voy a pasar al siguiente, ¿ya? Bien. Ya. Voy a pasar con este método de ordenamiento que es, como les decía, el más complejo y el más eficaz en el peor de los casos. Una pregunta, ¿y el shell? El shell no me acuerdo cómo funciona. Creo que lo tengo acá, pero... ¿No? Ah, lo tengo acá. Pero no sé cómo funciona, la verdad no me acuerdo. No lo estaba viendo. Pero está ahí, lo voy a subir y después lo reviso. No, no me acuerdo cómo funciona. Después hay otro igual, el de... ¿Cómo se llama este? El de selección igual, no. Ajá, el de selección igual creo que lo tenían que ver. Que es similar al de burbuja. Solo que este guarda una posición. Guarda la posición. Después va intercambiando. O sea, al final intercambia. Vieron que el de burbuja intercambia cada rato, ¿no? Intercambia. Pero en cambio este guarda la posición. Entonces, como ya sé dónde está la posición del elemento mayor, al final solamente lo intercambio. Algo así. Este shell no me acuerdo. Ya, pero a ver, veamos la complejidad del shell. No me acuerdo la verdad dónde está el shell. Shell. N elevado a la 1.25 que está entre el promedio. Inserción igual es. Ya. Bien, pero les voy a explicar el Mergasol porque ese es el más complejo de toditos. Al igual que el Quixory, pero son brutales. Son brutales esos algoritmos. ¿Dónde está? Este es el código del Mergasol por si acaso. Son 3 while, 2 for y hay 2 objetos auxiliares vectores.
Ya, por si acaso, bueno, no me voy a soltar. Primero veamos cómo funciona, ¿ya? Si sabemos cómo funciona, lo podemos programar, ¿no? Si no sabemos cómo funciona, nunca lo vamos a programar. Porque no tenemos idea. ¿Ya? Entonces, a ver cómo hago esto. Para 5 elementos la poner. ¿Ya? Tenemos un vector 5, 4, 3, 2, 1. Normalmente estos ordenamientos son ascendentes, ¿no? Han visto que son ascendentes, ¿no? Y si quieren que sea descendente, o sea que los ordene así, solamente cambian la condición esta de acá, ¿no? Ahí está. En vez de esto, cambian esto así. Nada más. Ya, por si acaso. Ya, ahora hablamos del merge sort. Y bueno, este ordenamiento es uno de los más eficaces, les comentaba. Y van a ver por qué. Y esto el ingeniero no lo programa. Ya, creo que no lo programa, no, ni uno de mis compañeros que pasó con él lo programó. ¿Por qué? Pues porque es muy complejo y además, no sé, ni yo me acuerdo de memoria bien, pero lo estuve viendo hace rato y me tuve que acordar. Ahora, ¿cómo funciona este ordenamiento? Este ordenamiento dice que es de tipo inserción, si no me equivoco. Es de mezcla. ¿Ya? Es de mezcla, por lo tanto vamos a ver por qué. Lo que tenemos que hacer para este caso, tenemos un vector, ¿no? Ahí está el vector, nuestro vector original. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir este vector en dos vectores. Y van a decir, ¿cómo es eso de dividir en dos vectores? Divídanlo pues, en dos vectores. A ver aquí, otro vector con 3 elementos. ¿Ya? Entonces, este es el vector principal, este es mi vector A, mi vector B. Vector B. ¿Ya? Entonces, en el vector A, ¿qué voy a poner? Los primeros dos elementos. O bueno, saquen la mitad. ¿Cuánto es la mitad de esto? 5 elementos son, ¿no? 5 dividido entre 2. ¿Cuánto es esto? Saquemos el dip, ya no saquemos la parte 2.5. Sería el 2, ¿no? El dip. Entonces la mitad prácticamente de 5 sería 2, digamos. Por lo tanto, mi primer vector va a tener 2 elementos y el otro va a tener 3. Bueno, sí, tendría que tener 3. Ya 3. Y en el primer vector voy a poner los primeros dos elementos, el 5 y el 4. El 5 y el 4. Y en el otro vector voy a poner el 3, el 2 y el 1. ¿Sí? Un ratito, eso no sé cómo se checa estas cosas. Ya. Así está mejor. Voy a tenerlo así. El vector A, vector B. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Solamente dividimos a la mitad, ¿no? Nada más. ¿Sí? Sí, ¿no? La mitad acá y la otra mitad acá. Debe ser con en la primera mitad, que es esta de acá, y la otra mitad, que es la otra parte de acá. ¿No? Tenemos vector A, vector B. Entonces eso es lo que tengo acá. ¿Ya? Obviamente como estamos hablando bueno, este no es... Ya. Fíjense, dos vectores, por si no sabían, pueden hacer esto igual, ¿ya? Están creando dos objetos de su misma clase, ¿no? ¿Qué clase es esta? La clase vector. ¿Sí? Clase vector.
ahí está, dos objetos auxiliares de la clase vector. Lo primero, preguntar si hay más de dos elementos, ¿no? Tiene que haber mínimo dos para ordenar, si no, no me sirve como elemento. Ya. Segundo, la mitad del vector. Tercero, estoy creando dos vectores, uno que tenga la mitad. Por si acaso, este create, fíjense acá. Ya, este es un constructor que yo ejecuté. Por si no sabían, por si sabían, se puede crear un constructor. Y acá hay un overload. Ya, hay un constructor y este constructor, ¿qué es lo que me define? Nada, simplemente le mando la dimensión cuando creo un vector. O sea que estoy creando un vector para 10 elementos, digamos. Un vector para 5 elementos, algo así. ¿Ya? Y este overload lo estoy sobrecargando el método porque saben que tienen un constructor aparte aquí en el formulario. Tienen este vector create. Y si se dan cuenta tiene el mismo nombre. Entonces, en conceptos de programación orientada a objetos, esto se llama polimorfismo, ¿ya? Por si acaso, por si alguna vez, no sé si se le han escuchado al ingeniero. Este tipo de sobrecarga de métodos. Lo mismo pueden hacer, por ejemplo, aquí el ordenamiento de intercambio, tienen el mismo nombre. ¿Qué los diferencia? El tipo de parámetro. Lo único. Y aquí lo mismo. ¿Qué los diferencia con el otro crear que hay acá? El parámetro. Este tiene un parámetro y el otro no tiene. ¿Ya? Si aquí le puedo colocar 10 no pasa nada, igual lo voy a ejecutar, digamos, ¿no? Aunque me van a un error acá. Esto porque aquí recién. ¿Ya? No hay errores. ¿Ya? Pero si ustedes le quitan este overload de acá, prácticamente les quita la sobrecarga. Ya me dice que no sabe a qué método llamar. ¿Por qué? Porque hay dos igualitos. Algo así. Ya, por eso los tengo que sobrecargar para que no me mande error. Ya, en otros lenguajes de programación esto no se coloca. Aquí en Delphi no se coloca. Ya. Vamos al Megasort. Ya. Entonces, me estoy creando un vector para dos elementos. El segundo vector, la dimensión 5 menos 2. Ya. 5 menos 2. 3 elementos. Ahí está los 3 elementos. Es como que estoy reservando memoria para un vector de 3 elementos y otro para 2. Entonces aquí hago un for, que este for lo que hace es cargar el vector A. Ya. Cargar vector A. Y el segundo es cargar vector B. El vector A es el de acá. Y como se fijan, empieza en 1 hasta la mitad, ¿no? Entonces vamos a ir en 1 hasta la mitad. Desde acá hasta acá, la mitad que era 2. Desde 1 hasta 2. Y el otro for va desde la mitad más 1, que es esta posición de acá, hasta la dimensión que es esta de acá, ¿no? Por lo tanto, carga el 3, 2, 1. ¿Ya? Y bueno, la forma de cargar es así, ¿no? Como saben, si es que no saben. ¿Ya? Cargando vector A. Que prácticamente estoy diciendo acceda al vector del objeto A y colocarle lo que tiene el vector original, que es este de acá. El de arriba. También lo pueden hacer así. A punto modificar elemento, como saben esto recibe una posición, ¿no? La posición I y le mandan el elemento en la posición I, que es lo mismo. ¿Ya? Pero si están acostumbrados a trabajar así, lo trabajan así, no hay problema. Esta forma de trabajarlo, esto más se maneja acá en el formulario. Uy, no hay error. ¿Ya? Pero dentro de la clase principal lo podemos manejar así. Porque nosotros somos los implementadores de la clase. ¿Ya? Entonces hasta aquí estamos bien. Tenemos tal y como lo hice ahorita, lo tengo acá. Lo que les acabo de explicar lo programé. ¿Ya? Ahora aquí viene la magia o como le quieran llamar. Bueno, no existe la magia en la programación, pero aquí viene la idea loca esa de querer ordenar esto. ¿Ya? Hasta aquí estamos viendo, ¿eh? Ya. Ahora repitamos lo mismo. Esto mismo vamos a repetir. ¿Ya? Ahora yo les pregunto, ¿este vector A en cuántos vectores se va a dividir?
Alguien que me diga cuántos vectores se divide. Nadie. Perdón, ¿no? En 2, ¿no? Entonces aquí divido 2 vectores. Ya voy a insertar y ya digo otro. Pucha, se dijo encima. Ya lo mismo, aquí tengo 2 vectores. Tengo otro. Ya. Y ahora este es el vector A. Y este es el vector B. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué elemento va a tener este? Va a tener la mitad, ¿no? Esta mitad de acá. Y el otro tiene la otra mitad. Lo mismo que hice arriba voy a hacer acá, a este vector de acá. Lo mismo. El 5 y aquí le pongo el 4. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Y lo mismo para este lado de acá. Este vector que tiene 3 elementos lo tengo que dividir a la mitad. Pero como saben que no hay la mitad para esto, uno de ellos se queda con un elemento más, como acá, ¿no? Hubo 5 y uno se quedó con 2 y el otro con 3. Aquí lo mismo, pasa lo mismo. Entonces, voy a crear un vector. El primero tiene un elemento. Imagino que este va a tener el 3, ¿ya? Este de acá va a tener la otra mitad, que son 2. Y este va a tener la otra mitad, que es el 3. Coloco aquí el 3. Y este otro va a tener 2 elementos. Este va a tener al 2 y al 1. ¿Ya? Ahora, como estos solo tienen un elemento, no pasa nada. Ahí se quedan, no los puedo dividir más. ¿No? Este tampoco, pero este sí lo puedo dividir más, digamos, ¿no? Entonces, lo voy a pegar acá. Ya tengo ahí esos. Ya supongamos que lo divido en 2 vectores. Aquí tengo el primer vector, va a ser el 2 y el otro va a tener el 1, ¿ya? Entonces, de esa forma trabajamos. Aquí este es el vector A y este es el vector B. No, esta es la primera mitad y es la otra mitad. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice? Simplemente dividir los vectores hasta que queden con un solo elemento. ¿Sí? A y B. ¿Ya? Eso fue lo que hice. Dividí hasta que quedaron con un solo elemento. Ahora, ¿qué pasa cuando solamente tiene un elemento? El vector. Cuando solo tiene un elemento, ¿qué pasa? 1 es igual a 1. Falso, ¿no? No hace nada. Con un elemento no hace nada. O sea que este vector, si lo mando así, no hace nada. O si le mando este, no pasa nada. Ahora, ¿cómo chucha hace eso, digamos, no? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hace, digamos? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Ya? Ahora, fíjense acá. Estoy diciendo A punto ordenamiento msort. B punto ordenamiento msort. ¿Ya? Como en este caso, yo no sé en cuántos vectores voy a dividir. Yo no sé en cuántos vectores lo voy a dividir. No tengo ni idea. ¿Qué tal si tienen un vector de 1000 datos? ¿En cuántos vectores van a dividir? No. Está medio feo, ¿no? Si hablamos de 1000 datos y dividir un vector altísimo, no saben cuántos vectores se va a hacer. O sea, ¿cómo calcularían ustedes un ciclo para saber en cuántos vectores van a dividir? ¿No ve? Se ve feo, digamos. O sea, calcular eso está muy complejo, digamos. Va a ser mucho cálculo. Tener que crear a cada rato vector dentro de un solo while. Imagínense cuántos vectores de esto van a crear, digamos. Si yo lo veo aquí, creo, a ver cuánto crea acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 creo. ¿Ya? Y bueno, en forma iterativa, como sabemos programar, eso se hace largo, digamos, tener que tener 8 de esto. Pero aparte de eso, tengo que calcular la cantidad de veces que voy a dividir. Y bueno, eso es trabajo de sobra, digamos. Para alguien que no sabe programar de forma recursiva, eso es muy difícil, digamos, lo es muy complejo. Digamos. Ya esto van a dominar la programación 2 a la perfección. Ya, pero ahorita les voy a explicar más o menos cómo funciona. Ahora vámonos por acá, por A. Vieron que lo que hicimos acá
estamos acá nada más, ¿no? Estamos acá. Acá estamos. Acá. ¿Sí? Todo esto que hicimos acá, lo tenemos acá. Ahora, estoy diciendo, me voy a ir para A. A.msort. O sea, andate al mismo proceso, pero para el vector A. Entonces yo digo, ya me voy a ir para el vector A. ¿Dónde está el vector A? Aquí está el vector A. Aquí está el vector A. Entonces, yo sé que tengo A y tengo B. Pero me voy a ir para el vector A simplemente, o sea, para este de acá. ¿Ya? Entonces me voy para el vector A y por lo tanto lo que voy a hacer es encerrar esto. ¿Ya? Esto voy a encerrar. El grandote obviamente era para todo, ¿no? Ahora solo me voy para el vector A, por lo tanto, ¿cuántos elementos le estoy mandando? 2, ¿no ve? ¿Cierto? Entonces yo vengo acá, le digo, ¿sabes qué? Andate al vector A y va a repetir lo mismo. ¿Cuántos elementos tenés? 2. 2 mayor que 1, verdadero. Dividir el vector a la mitad. Ahí está lo que hicimos. Dividimos el vector a la mitad. Créate 2 vectores, ¿no? Ya nos creamos 2 vectores. Cargar el primer vector con la primera mitad, que es lo que está en rojo. Cargar el otro vector con la segunda mitad, que es lo que está en verde. Y luego, otra vez lo mismo. Ya, hasta aquí no nos perdamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Para este mini vector sacamos otra vez la mitad, ¿cierto? Ahora yo le voy a decir, ¿sabes qué? Ahora, hacer el mismo proceso para el vector A. ¿Cuál es el vector A? Ahora, ¿cuál es mi vector A? Este pequeño de acá. Estamos acá. Lo voy a marcar entre celeste. Estamos acá ahorita. ¿No? Vector celeste, andate al vector celeste. Ya, me voy acá al cuadrito. ¿Cuántos elementos hay acá? 1. Pregunto, ¿hay uno es mayor que 1? Falso, ¿no? Se va por falso. ¿Qué vas a hacer? No voy a hacer nada. Como no hice nada, me vengo para atrás. O sea, me vengo a la cara de atrás, digamos. ¿Y cuál es la cara de atrás? El azul, ¿no? ¿Ya? Entonces, como no había nada y el proceso acabó, le estoy diciendo que me vengo para atrás, para la cara de atrás. ¿Cuál es la cara de atrás? Este azul que está acá. O sea que con A ya acabé, digamos. O sea, supuestamente acabé. ¿Ya? Pero lo dejo ahí. Y luego le digo, o sea que ya hiciste esto, digamos, ¿no? Me volví para atrás, me vengo a la máscara azul de acá arriba. Y ahora le digo, ahora quiero que hagas lo mismo, pero para B. ¿Ya? Para B. Y bueno, le manda el 4 con este vector que solo tiene un elemento. Y le pregunta lo mismo. ¿1 mayor que 1? No, falso. Entonces, como no se cumple esto, el proceso acaba, ¿no? Y cuando el proceso acaba, otra vez vuelve acá. Pero cuando vuelve acá, otra vez le estoy diciendo, como yo no había nada acá, volvete para atrás. ¿Y cuál es atrás? La cara que está, la segunda cara que está en azul marcado, ¿no? Donde tengo el vector con 2 elementos y tengo A con 1 y B con 1. O sea que esto ya se hizo, pero no pasó nada porque solo había un elemento. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto. ¿Dónde nos encontramos? En la máscara azul. ¿Sí? Le dije, ¿no? Hacer este mismo trabajo para A, pero como no cumplí la condición, pues vuelve para atrás. Y como estamos atrás, la cara azul. ¿Sí? Solo comprendan, no traten de hacer, solamente comprendan la explicación. Si comprenden la explicación, el código ya es lo de menos. Ya. Entonces, ya hizo para A y para B y lo borré porque no hicieron nada. Ahora dice merge sort. ¿Cómo funciona ese merge sort, digamos? Aquí está. Este merge sort tiene 2 vectores. ¿Cuáles son los vectores? Estos dos de acá. Me vengo para acá abajo. Y le digo, ¿sabes qué? Estos 2 vectores les estoy creando su dimensión. Bueno, aunque
Yo lo manejo así porque nos ahorramos memoria, ¿ya? Porque si llamamos a cada rato a punto dimensión, a b punto dimensión, bueno, en este caso da lo mismo, ¿no? Si agarro b punto dimensión, pero yo lo agarro así para no tener que estar a cada rato llamándolo. Solo lo almaceno en una variable y ya no lo toco más. Entonces la dimensión para el vector A, para el vector B y JK. Entonces voy a copiar esto de acá. Aquí está. Estamos acá abajo, ya sumamos, estamos acá dentro del merge. Tenemos A, tenemos B. Este I es para este. J es para este. ¿Ya? Ahora yo les pregunto esto. Cuando yo hice el proceso para llamar al merge, ¿cuál es mi vector original? ¿Dónde está el vector original? Merge, acá. Aquí está. Ya, el ordenamiento merge sort, aquí está. Entonces, yo llamé a este proceso, ¿no? Pero ¿cuál es mi vector original? El original es el de acá arriba. Este 5 y este 4 es el original. Pero aparte le estoy mandando los parámetros de A y el vector B. Es como que tengo tres vectores, ¿no? Los dos que están por parámetros y el original que es el que tiene dos. Ya, por lo tanto me voy a merge y aquí estoy. Entonces, si este es mi vector original, ya, este es el original. Ya. Ya, y con A, J con B y K va a ser para el vector original. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero que nada, hay un while, ¿no? Hay un while, entonces fíjense que cada while controla su posición. Y con el vector de A, y con el vector A, J con el vector B, J con el vector B. Entonces le estoy preguntando si sus punteritos, tanto como I como J, siguen dentro del rango. ¿No? Saben que el rango me refiero a que la cantidad de elementos que hay acá. Entre A y entre B igual. En este caso solo hay un elemento, ¿no? No pasa nada. Entonces, lo que va a hacer, va a ir intercalando. Va a preguntar cuál es mayor, 5 o 4. ¿Cuál de los dos es mayor? Digo, ¿cuál de los dos es menor, mejor dicho? ¿Ya? El vector A, este es 5, es menor que 4. Falso. 5 es menor que 4 o menor o igual que 4, falso. Viene por falso. En la posición K, o sea, esta posición de acá, coloca el elemento del vector B. ¿Cuál tiene el elemento B? Tiene el 4. Coloco el 4. ¿Ya? Incrementa J. Entonces J estaba acá. J se sale porque no hay más elementos. En la siguiente posición no hay. Y incrementa acá igual, ¿no? K incrementa. K estaba acá, entonces va a incrementar acá. Se sale, pregunta, ¿y sigue dentro del vector de A? Ajá, y sigue dentro del vector de A. Pero J sigue dentro del vector de B. No, J ya se salió del vector de B. Por lo tanto, esto me da falso. Y luego salimos, preguntamos acá. ¿Y sigue dentro del rango? Ajá, y sigue dentro del rango del vector A. Por lo tanto, como sigue dentro del rango, al elemento, bueno, al vector original, colocarle lo que tiene el vector A. Ya. ¿Qué tiene el I? Tiene al 5. Entonces ese 5 lo pones donde está acá. Acá está acá. Ahí está el 5. Lo puso y automáticamente incrementa ahí e incrementa acá. Incrementa ahí e incrementa acá. Ya y ahora preguntamos, ¿y sigue dentro del vector A? No. ¿Se salió? Ya se salió el rango, ¿no? Ya no hay ningún elemento más. Se salió, por lo tanto, aquí hace lo mismo, pero para el vector B. Pregunta, ¿J sigue dentro del vector B? No. Ya se salió, pero está acá. No hace nada.
Y ahora fíjense lo siguiente. ¿Qué pasó con el vector original? ¿Se ordenó? ¿Sí? Se ordenó. Aunque solamente fueron dos elementos, si hubiera sido un vector con elementos así. ¿Ya? Sabemos que uno de ellos tiene el 5, otro tiene el 4, y otro tiene el 3, tiene el 1, tiene el 2. ¿No ven? Los otros dos vectores. Entonces mi vector original ahorita tiene el 5, 4, 3, 1, 2. Al final de cuentas, lo que hace es pregunta, ¿el 5 es mayor que el 3? No. Entonces lo coloca el 3 acá. Y ahora vamos a ver eso. Con los ejemplos de acá arriba lo vamos a ver. Ya. Como pueden ver, mi vector se ordenó, ¿no? Se ordenó el 4 y el 5. Entonces, este vector de acá hace referencia a este de acá. Entonces, cuando acaba este proceso del merge, vengo arriba donde estaba el ordenamiento merge sort. Y veo que ya se cumplió esto, ¿no? Se ejecutó. ¿Cómo quedó el vector? 4 y 5. ¿Sí? Ahí está. ¿Se acabó? Ya se acabó todo. Se acabó. Pero ahora, si volvemos para atrás, estábamos trabajando sobre este cuadro, ¿cierto? Solamente sobre este cuadro. Entonces, si volvemos para atrás, estoy trabajando sobre ¿qué cuadro? Sobre el azul. El primero, el que manda. Entonces yo asumo que volví al cuadro principal, que es el grandote. Y los demás los dejo, digamos, ¿no? Estos de acá los voy a dejar, digamos. A esto me refiero. Estos los dejo acá abajo. Uy, no llegó el otro. Ya, más bien esto luz. Ya, así, ¿no? Entonces, esta parte de acá ya la trabajamos, ¿no? Ya lo ordenó A, fíjense A, ya está ordenado. Ahora, ¿qué falta ordenar? B. Cuando yo volví atrás, lo que hizo fue ordenar A. ¿Cuál es A? Esto de acá. Ahora le va a decir a B lo mismo. ¿Sabes qué? Vector B, quiero que te ordenes. Entonces va a hacer la misma cosa para el vector B. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hace? Pues ya les expliqué cómo lo está trabajando, ¿no? Divide estos dos, luego estos dos lo divide en uno, y luego esos dos uno los ordena en el vector principal, y al final el vector de arriba se ordena. Y lo mismo pasa acá. Ya lo mismo pasa ahí. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. Fíjense acá. B, aquí está el vector A y el vector B. Entonces voy a hacer lo mismo acá. Uy. No puede ser, no lo puedo agarrar. Ya está. Ya ahí. Ahí está. Entonces ahora estoy sobre el cuadro B, ¿no? Sobre el vector B. ¿Y ahora qué hace ese vector B? Sabemos que los divide, ¿no? Entre dos. ¿Y luego qué pasa con eso? El A no va a hacer nada, pues, ¿no? Obviamente el A se va a crear un cuadradito, va a decir, ¿sabes qué? A, quiero que te ordenes. Pero como solo tiene un elemento, no pasa nada. Vuelve para atrás. ¿Cierto? Vuelve a la misma página donde estaba. Acá. Ahora, la cosa es acá, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues este crea otros dos vectores pequeños, ¿no? Y esos dos vectores pequeños les va a decir, ¿sabes qué? Quiero que se intercalen, digamos, ¿no? Va a preguntar, es como que hace una intercalación, ¿no? Este tiene el 2, este tiene el 1. ¿Cuál es mayor de estos? ¿Cuál es el menor? El 1. Ya, por lo tanto el 1 lo vas a poner acá.
¿Dónde? Acá, el 1. Le coloco el 1. Ya. Se acabó el ciclo, ¿no? Este ciclo de acá. El que va a la mitad. No sé dónde está. Ajá, este que va a la mitad. Se acabó ya el ciclo para uno de los dos. Y automáticamente el vector restante, que sería el 2, lo coloca acá en 2. Ya lo ordenó. ¿Cómo lo hizo? Pues ya saben cómo lo trabajó acá, ¿no? Prácticamente esto es como una intercalación, ¿ya chicos? Como una intercalación, intercala uno, el otro, el otro, el otro y así. Pero va intercalando primero el que tiene el menor elemento. El menor, luego el mayor, luego el menor, luego el mayor y así. ¿Ya? Y al final de cuentas lo ordena, ¿no? Vieron que aquí puse el 1 y aquí puse el 2, entonces automáticamente lo borro esto borro, esto borro. Entonces ya trabajó con A, digamos, ¿no? Ya trabajó con A, ya trabajó con B. Y al final el vector me quedó así, ¿no? Ordenado. Aquí me quedó el 1, aquí me quedó el 2. Uy, no puedo borrar eso. Y aquí me quedo con el 2. Ya lo ordeno. Y ahora, como ya está ordenado, lo que está dentro de celeste va a decir, ¿sabes qué? Ya acabé todo este proceso de acá. Todo este proceso de acá abajo. Ya lo acabé. Ahora vuelvo para atrás porque ya acabé mi proceso. Ya acabé lo que me dijiste que haga. Ahora me vuelvo para atrás. Y digo, ¿dónde estoy atrás? Estoy en la máscara principal que antes tenía. Lo que está azul. Y fíjense que el 1 y el 2 está ordenado. Y ahora va a trabajar con estos dos vectores. ¿Ya? Va a preguntar cuál de ellos es menor. Fíjense, entre el 3 y el 1, ¿cuál es menor? El 1. Ya el 1 lo coloca acá. Bueno, literal. Entre el 3 y el 1, ¿cuál es menor? El 1. Entonces el 1 lo coloca acá. Ya este 1 lo descarto. Entre el 3 y el 2, ¿cuál es menor? El 2. El 2 lo coloco acá. Lo descarto. Como B ya no tiene elementos, ¿qué procede? A insertar todos los elementos del vector A. Eso lo hace acá, ¿no? Fíjense, por eso hay tres while. Fíjense. Esto es cuando va intercalando, ¿no? Va preguntando cuál de estos es menor, cuál de estos es menor, mayor, así. Y luego cuando se acaba uno de ellos, ¿no? Su dimensión, acá se acabó B. Ya no tiene más elementos. Solo queda los elementos de A. Entonces, esto se ejecuta, ¿no? La dimensión de A. Esto ya no se ejecuta porque ya no hay elementos. Entonces este A que sobra lo coloca acá. Y como pueden ver, se ordenó el vector con un método de mezcla, ¿no? Que va intercalando. Y como ya está ordenado el vector, prácticamente, obviamente, acaba. Acabó todo esto. Y digo, ¿sabes qué? Todo lo que estaba con azul marcado ya acabó. Ya hizo todo su proceso. Ahora vuelvo para atrás. Entonces lo que hago es sacar todo lo que tenía ahí. Lo saco, esta cosa. Esto igual lo dejo ahí por si acaso. ¿Ya? Y al final, fíjense cómo está mi vector. Tenía 1, 2, 3, ¿no? Tengo el vector B que está ordenado. Tengo el vector A que está ordenado. Ahora, ¿qué va a pasar? Nada. Como tengo A y B, ya se ordenaron. O sea que ya hicieron estos de acá, digamos, ¿no? Falta este mergesort, que lo que hace es intercalar de menor a mayor. Entonces dice, agarro todo esto y lo intercalo. Lo mismo que hice acá abajo. Va a hacerlo acá arriba. O sea que es este merge. ¿Cuál de estos dos de acá? ¿Cuál es menor entre el 4 y el 1? El 1. Ya el 1 lo pones acá. Lo eliminas. Bueno, no lo elimina, no solo que yo lo marco porque ya pasó su posición. Ahora estamos acá, digamos. Ahora pregunta, ¿cuál es mayor entre el 4 y el 2? Digo, ¿cuál es menor entre el 4 y el 2? El 2. El 2. Lo marco. ¿Cuál es menor entre el 4 y el 3? El 3. Lo marco y coloco acá el 3, ¿no?
Luego, ya se acabó el vector B. Ah, ya se acabó. Ya. Ahora, ¿cuál vector falta cargar? El vector A. 4 y 5. Lo carga aquí el 4 y aquí el 5. Luego, ya se acabó todo este proceso. Acabó el merge sort. Acabó haciendo todo lo que está entre el este. Y ahora fíjense mi vector principal. Tiene el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Entonces, como ya acabó esto, pues se salió todo el proceso. Chao, vector ordenado. Pero te podría pedir una ayuda para mi formulario, por favor. A ver, pásame tu. Bueno, compartí, a ver. Puedes compartir, creo, ¿no? Sí. A ver, compartí. Sí que está brutal este ordenamiento, ¿no? Bueno, pero es el mejor que hay, así que es bueno aprenderse de los mejores, digamos, ¿no? No aprender un algoritmo ineficaz, un algoritmo que tarda mucho, digamos. Ah, ¿se ve? Por el momento, ¿no? ¿Está cargando? Creo, ¿no? Porque ya lo compartí. No, a ver, tus compañeros tal vez están viendo tu pantalla, yo no. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Acá, mira, quería que me ayude. En esta parte. Lo voy a hacer correr. ¿Verdad? No, no quiero avanzar a la primera. ¿Lo estás cargando desde ahí? No, ¿O para qué querés que avance? o sea, quiero que esté en la primera para colocar el primer elemento. Ah, pero no pasa nada con eso, pues solamente decirle la posición 0 y te lo carga, digamos, no importa si no avanza. ¿Estás seguro? Porque en el elige se podía, al final no doy clic y Ah, nada. es que él lo editó, pues. Andate a cerrar eso. Andate a tu formulario. Acá está. No, pero el diseño. Ah, ya. Agarra el string grid. Este de acá, Sí. Agarralo, seleccionalo. Hacele un clic. Ya, ahora andate a propiedades, properties. Y busca uno que. Ajá, busca uno que diga. A ver si no me equivoco, ¿cómo se llama eso? Tal vez reviso, no me acuerdo cómo se llama. Es algo con Colwich, algo así. Col. Eso dice todo lo que es con col. Espera un ratito. Ajá, row. Espera. Ahí dice visible, creo que dice visible. A ver, no lo coloca. Window. Ahí dice Color. busca Fixed. Pixel. Sí, esos dos ponerlo en 00. No, Pixel. con F, con F, con F. Fix, digamos. Fix. ¿Salió? Ajá, esos dos ponerlo en 0. Tanto como la columna y. Ajá. Ya. Enter. Enter. Ah, ya. Entonces, Ya, pero al final de cuentas eso no tendría que afectar en nada, digamos, si lo cargas internamente. es que leer si se puede. A ver. O él lo carga desde afuera, por eso te decía. Si lo está cargando desde afuera. Porque. Desde acá. ¿Desde ahí lo carga? Ah, entonces, sí, es eso entonces. Por eso te preguntaba si lo carga desde afuera. Ah, ya. Solamente era eso. Bueno, ¿qué voy a Listo. hacer? A ver, voy a compartir. Bien. Gracias.
Bien. Bien, ya les expliqué el método, entonces volvamos a ver. Estábamos con el mergesort, ¿no? Les estaba explicando cómo funciona esta cosa. Fíjense cómo lo divide hasta que queda un elemento. Por eso yo les decía, ¿se imaginan ustedes hacerlo de método, de la forma como saben programar hasta el momento? Digamos que es de forma iterativa, ¿no? Es como ir armando desde los pies hasta la cabeza, ¿no? En cambio, esta forma de programar es al revés. Empieza desde la cabeza hasta los pies, digamos. ¿Por qué digo la cabeza? Porque tiene que haber un controlador. Y el controlador es solamente cuando hay un vector o un elemento. Cuando hay un elemento no pasa nada, no vuelve, ¿no? Entonces ese es su controlador de la cabeza, digamos. Que cuando llegue a un solo vector con un elemento se vuelve para atrás. Ya eso van a aprender la programación 2 a la perfección. Por el momento solo me interesa que aprendan cómo funciona. Como les acabo de explicar, así como lo va intercalando uno por uno y al final queda ordenado. Si saben eso, ya van a poder programar. Ya, y bueno, si no pueden, pues bueno, tienen el código acá. Bien. Y bueno, si pueden, le consultan al ingeniero. Mire, ingeniero, yo lo hice de esta forma, lo hice de forma recursiva y le tratan de explicar más o menos algo así. Y bueno, tal vez les preguntan, ¿no? ¿Y por qué lo has hecho así? ¿O por qué lo hiciste así? Te va a preguntar tal vez. Es que no había cómo calcular, ingeniero, la dimensión. Por eso lo hice así. Y él le va a decir, está bien, o le va a tirar, o le va a criticar en algo, ¿no? Ya que el ingeniero les habla con experiencia. Bien, entonces los demás ordenamientos ya lo revisan ustedes, ¿ya? Porque este del Quicksort y el Mergesort son los más complejos, como les decía. ¿Ya? Y por último, para acabar con vectores, quiero hacer este siguiente ejercicio que fue en mi momento un modelo de examen, que hablo del 2019-2, creo, o 1. 2019-1. Ya prácticamente era el siguiente, ya, a ver, voy a revisar un vector así. Ya, un vector normal. Luego quiero que el vector termine así. Tabla son de 8 elementos, ¿no? Son 8, sí. Quiero que estén acá al lado izquierdo los primos. ¿Cuáles son los primos? El 2. Luego quiero que esté el 3, el 5 y el 7. Los restos son allá, ¿no? El 1, el 4, el 6 y el 8. La mitad de acá son primos, el resto no sé qué serán, pero no son primos. También podría pedir primo, no primo, ¿no? Sí, O no se podría hacer eso. pero es esto, pues. O sea, primeramente primo, no primo, primo, Ah, no sí, sí, primo. sí, sí, sí. O sea, también, o sea, intercalar, digamos, ¿no? Sí. Sí, igual podría ser, pero la idea surge de esto, digamos, no varía mucho, la idea surge de esto. Ah, ya está bien. Porque la idea va simplemente, ¿no? Preguntar cuál es el primo, digamos, ¿no? ¿Cuál es el... Ya. Este primo, sí, digamos, este primo sí, este primo sí, este primo sí, ya. Ahora, de todos esos primos me buscas el menor. Obviamente va a haber un puntero acá, ¿no? Es como el método de ordenamiento. Cuando ustedes tienen un vector y acá y le dicen, ¿sabes qué? En esa posición buscame el menor primo. Entonces va a preguntar primero cuál es primo. Este es primo, este es primo, este es primo, este es primo. Ya. Entonces, primero coloca el 2, ¿no? El 2 es primo, o si estuviera desordenado no pasa nada, igual si aquí estuviera, digamos así. Lo vamos a hacer para que sea distinto un poquito. Aquí que venga el 7, digamos, ¿no? Aquí que venga el 3, digamos. Aquí que venga el 5. Ahora digo que te decía. Aquí que venga aquí el 7. Aquí está el 3, ya. 4. El 5. En vez del 5 quiero que esté el 5 que esté. Y aquí el 2. ¿Ya? Así. Entonces su cabeza, ¿cómo trabaja su cabeza? Dice, ya. En la posición inicial, donde está ahí, buscame el primo, ya. ¿Cuál es el primo? ¿Este es primo? Sí, ya, intercambialo. Voy a intercambiar el 1 con el 2, ¿no?
A ver, lo puedo borrar. Lo voy a borrar todo, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona esta cosa. Ya ver cómo funciona su cabeza, cómo piensan ustedes. Yo creo que piensan igual que yo, no varía mucho. Uy, ¿por qué se movió todo? A ver. Ya ahí está. Entonces yo digo, en una posición Y, aquí, en la posición Y donde estoy, busca el primo menor. Pregunta, ¿no? ¿El 7 es primo? Sí. Ya, lo colocan ahí el 7. Intercambian. 7 acá, 1 acá. Ya. Ahora, ahí tengo el primo. Ahora pregunto con el siguiente, con el de acá. ¿El 3 es primo? Sí. ¿Y el 7 es primo? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál de los dos es mayor? ¿O cuál es menor? El 3. Entonces coloco aquí el 3. El 3 y aquí coloco el 7. Ya, entonces la pregunto con este. ¿Este es primo y este es primo? No, falso, no pasa nada. Ya, con el siguiente. ¿Este es primo y este es primo? Sí. ¿Pero este de acá es mayor que el 5? No, no pasa nada. Ahora el 6. ¿Este es primo y este es primo? No. Ahora este. ¿Este es primo y este es primo? Sí, ambos son primos, ya. Pero hay otra condición más. ¿El 3 es mayor que el 2? Sí. Entonces intercambia. Aquí viene el 2 y aquí viene el 3. ¿Y luego qué pasa? Pregunta con el siguiente. ¿El 2 es primo? Sí. ¿Y este de acá es primo? No. Ah, no, no pasa nada. Ya. Y al final, ¿cómo me quedó? El 2 acá. Ahora, cuando I se pase acá, de aquí para adelante va a buscar el menor que sea primo. ¿Estamos? Y lo va a poner acá. Lo mismo que hice acá, lo va a hacer para esta posición donde está el X. ¿Ya? Y obviamente que si lo veo, el menor primo sería el 3, ¿no? Y ese 3 lo va a llevar hasta ahí. Y si se dan cuenta, funciona como un método de ordenamiento. Diferencia, pues hay que verificar primo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, como ya sabemos hacerlo, hay que programar. Segmentar primo no primo. Ya lo tengo aquí, lo tengo así, sin nada. Ya. Como lo tengo así, ahora, ¿qué faltaría? Aquí tengo un objeto natural. Ya iba a buscar acá mi objeto natural donde chucha está. Y aquí está pro número. Acuérdense de su clase número que tenían. Ya, yo vengo acá. La clase número. Vengo y lo pego aquí donde está. ¿Dónde está? Aquí está, un semestre, 120, vector. Aquí está mi clase vector. Lo pego, ¿no? Ahí está. Clase número. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que adicionarlo al formulario, ¿no? Bueno, acá lo tengo que adicionar en todo caso. A ver. Entonces, como lo tengo acá, voy a decir, a ver. ¿Lo puedo adicionar acá al proyecto? O directamente lo puedo llamar por su nombre. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Uso el número, ¿no? Lo ejecuto, no hay errores. ¿Ya? O lo pueden agregar al proyecto, ya lo pueden dar aquí, agregar, adicionar una nueva unidad, pero tienen que dar desde ADD, ¿no? Desde ADD lo agregan el número. ¿Y lo agrego? ¿No?
Lo cierro, bueno, tengo que cerrar. Aquí no pasa nada, se queda igual. Aquí creo que lo cambia algo. Al proyecto lo modifica. Ajá, acá lo colocó, ¿vieron? No lo agregó todavía. Simplemente lo agregó al proyecto, pero no lo agregó a los uses. Ya, pero aquí lo agregué manualmente, ¿no? Ya lo pueden ver, la clase número. Ya. Entonces vengo al proyecto, vengo al código y le digo, ¿sabes qué? Necesito dos objetos de tipo número. Ya, entonces veo, lo agarro esto, digo, creo que es número nomás, ¿no? Ahí está, tipo número, clase object, ahí está. Entonces voy a colocar acá B y ya, dos vectores. El objeto A y B va a ser de tipo número. Ah, ya, aquí me jode por el parámetro, entonces X y Y. Ya. Ahora la pregunta aquí, hay un pequeño detalle. Tengo dos constructores. Aquí fíjense, me tuve que crear dos X. ¿Por qué? Pues simplemente porque no tenía, hasta ese momento no me acordaba de esto. Del overload. Voy a colocar ahí overload y borro esto. Shit. Ya, error, ejecuto, no hay errores. Hay 9 errores. ¿Por qué, chucha? Ah, ya. Bueno, mejor no toco eso. ¿Por qué? Porque aquí tengo varios. Aquí voy a borrar esto. Aquí voy a declarar que borro. 5 errores. 4 errores. ¿Vieron? Es por modificar por esa X nomás. Bueno, pero mejor modificarlo ahorita que después ya. Ya está. Ya no hay errores. Simplemente le cambié el nombre a mis constructores auxiliares. Pero ahora lo bueno es que tengo uno que construye con un número, ¿no? Entonces aquí simplemente le digo, bueno, ¿dónde estamos? Crear, estamos acá. Ya. Dos objetos números, entonces simplemente voy a inicializar ambos. Ya. Dos puntos igual, número, punto crear. Fíjense, hay dos crear, ¿no? El primero y el segundo. El primero yo creo. No le mando parámetros si quiero, tengo dos constructores. ¿No? Lo mismo para ella. Ejecuto, no hay errores. Ya creé mis objetos auxiliares para ver cuál de los dos es primos y cuál no. Luego lo siguiente es hacer un for. Acuérdense del método burbuja. Lo mismo voy a hacer. Digo del intercambio. Ya vieron el intercambio, ¿no? Entonces lo mismo. Igual a 1. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta b menos 1, ¿no? Y este va a ser igual a a. De aquí otro for. Este es j. J empieza en i más 1 hasta b. ¿Ya? Son solamente los rangos de los parámetros. Y aquí viene la cosa, ¿no? Aquí viene la verificación, cuál es primo, cuál no es primo, viceversa y viceversa. Ya tengo los dos for. Ahora, si yo quiero saber cuál es primo, digamos, ¿no? Tengo que cargar X y tengo que cargar Y. Es decir, X punto enviarle valor o cargar valor, le voy a enviar lo que tiene el elemento, creo que es, elementos en la posición Y. Los errores me manda. Y ahora hay un pequeño detalle. ¿Por qué me manda el error? ¿Alguien sabe? Si alguien lo sabe, es un maldito. Si alguien lo sabe. Ya, estos elementos son ¿de qué tipo son? Son reales, ¿no? ¿Esto qué recibe? El objeto número que recibe. Un número entero. Bueno, un cardinal recibe. Voy a dar trunc. Tengo que truncar ese elemento. A ver. Es eso. Los voy a truncar y si le doy F9 me dice que hay un error, que le voy a dar true. Fíjense ahora. No hay errores. Todo está bien. ¿Ya?
Cargué el objeto A de número y el objeto Y de número. Ahora tengo que preguntar. Yo tengo verificar primo, fíjense. X.verificar primo. Ahí está. Pero para este verificar primo necesito dos cosas. Ya. Necesito que si el primer elemento, o sea, A no es primo y B es primo, intercambiar. Lo voy a poner acá con este, ¿ya? Así. ¿Ya? Si A no es primo y B es primo, o sea, es como les pregunto acá. ¿Este es primo? Falso. ¿Y B es primo? Verdadero. ¿Qué vas a hacer? Intercambiar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? El 7 lo movió al inicio y el 1 lo llevó adelante, ¿no? Aquí está el 1. Ahí está, pues. Esa es una condición. La segunda es si ambos son primos. A es primo y B es primo. A es primo y B es primo, lo mismo, intercambiar. Entonces veo acá. A ver, ¿en qué caso fue eso? Fue cuando agarró el 7 y el 3. El 7 es primo y el 3 es primo. ¿No? Aquí tenía el 7, luego le puse el 3. ¿El 7 es primo y el 3 es primo? Sí. Pero ¿cómo sé cuál es mayor o cuál es menor? Ya, entonces coloco ahí. Y además de ser ambos primos, tengo que preguntar si A es mayor que B. ¿Estamos? ¿Ya? Si A es primo y B es primo y A es mayor que B, o sea, este 7 es mayor que 3, verdadero. Intercambiar. El 3 lo trae acá y el 7 lo coloca allá. Ahí está el 3 y aquí está el 7. ¿Ah? Son 3 condiciones. Y la última, acuérdense que además de ordenar los primos, aquí estamos ordenando los primos. ¿No ves? Tenemos que ordenar los otros, los que no son primos. Entonces la lógica es la misma, ¿ya? Es la misma lógica. Colocan ahí A no es primo y B no es primo, pero además A es mayor que B, intercambiar. Por ejemplo, bueno, aquí analizamos los primos, ¿no? Si analizamos los no primos, es como que preguntaría, si aquí tuviera el 6 y aquí tuviera el 4, el 6 no es primo, verdadero. El 4 no es primo, verdadero. Pero además de eso, A es mayor que B, 6 es mayor que 4, verdadero. Entonces, intercambiar. ¿Qué va a pasar? Donde está el 6 lo va a poner el 4 y donde está el 4 lo va a poner el 6. Y yo veo que ahí ya está ordenado. ¿No? Si veo este rango. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas condiciones hay? 3 condiciones. Fácil, ¿no? Como pegarle a un borracho. Entonces, voy a hacer esas 3 condiciones.
Si cumple esta, o cumple cualquiera de ellas, se intercambia. Ya, entonces coloco acá. Se están asustando, ¿no? Ya, primera condición. A no es primo y B es primo. Ya, te lo coloco ahí. El primero es X, ¿no? X es primo. Bueno, X no es primo. O sea, X.not. ¿Ya? Si esto es primo, negado me da not, ¿no? No es primo. Segundo. Y además, B es primo. O sea, Y.es primo. Verificar primo. Voy a correr. No hay errores. ¿Ya? Esa es la primera condición. Ahora vamos a la segunda. ¿Qué me pregunta la segunda? Si A es primo y B es primo. O sea, lo mismo, pero que ambos sean primos y que además A es mayor que B. ¿Puedo preguntar elemento sub I es mayor que elemento sub J? ¿O puedo poner X.Y es mayor que Y? Porque ambos tenían lo mismo, ¿no? Aquí puedo colocarlo así. Elemento sub I es mayor que elemento sub J. I es mayor que J. 7 es mayor que 3. Verdadero. Intercambian, ¿no? El 3 se va allá al inicio y el 7 se va allá. Y la otra condición es la misma, ¿ya? La misma. Solo coloco... Bueno, tenía que haber agarrado todo. Or. Ahí está. Ya, ahí está. Y colocan acá. No es primo y no es primo. No, entonces, ¿cómo sería el not? No, digamos, ¿no? Not. Y aquí, not. Y además el elemento I es mayor que el elemento J, sí, ¿no? Y aquí tengo el ten y el begin. Ejecuto, no hay errores. Y ahora fíjense que hay un OR. Y aquí hay otro OR. Entonces, literalmente, con que cumpla esta, o esta, o esta, o alguna de las tres, intercambio. Bien. Entonces, debería funcionar. Debería funcionar. A ver, voy a ejecutar. Voy a crear uno por acá. Ejercicios. Segmentar. Pucha, aquí le puse un mes. Segmentar primo y no primo, ¿no? Entonces coloco aquí simplemente, a ver, vector o vec.segmentar primo y no primo. Ahora la pregunta me dice, ¿entre qué rango? Ya, entre 1 y la dimensión, ¿no? Vec dimensión. ¿No? Todo el vector ese sería, ¿no? Todo el vector. Pero si quiero le puedo mandar un rango, nomás depende de mí. No hay problema. A ver. Vamos a ver qué pasa. Cargar randómicamente. ¿Cuántos elementos? 15. ¿Entre qué rango? Entre el 1 y 20, ¿ya? Descarga. Uy, parece que sí hay elementos. Ya, fíjense lo siguiente. Tengo el 20, el 17, el 1, el 13. El 13 es primo por si acaso, ¿eh? 7 es primo, 20 no es primo y así. Ya. Segmentar primo y no primo. Ya está. Descargar. Fíjense que el mayor primo, ¿cuál es? El 17, ¿no? El mayor. Y acá hay otro 17. Y el menor primo sería el 11, no, el 5. El 1 no es primo. El 5 es el menor primo, entonces le da descargar. Fíjense, los primos 5, 7, 11, 11, 13, 13, 17, 17. Y los no primos 1, 4, 6, 10, 20, 20, 20. Bueno, esos fueron los restantes, ¿no? Me parece que sí lo ordena, ¿no?
Ahora, si quiero entre un rango, digamos, ¿no? A ver, var, digamos, ¿no? Var x, bueno, a, b de tipo word. Bueno, aquí es este return. Aquí un input box. A, digamos, ¿no? Este es B. Y aquí para B. Desde A hasta B, digamos, ¿no? Ahí yo voy a decirle que solamente segmentarlo entre el rango que yo quiero. Y ahí está. Ahora voy a cargarlo, digamos, de igual forma ya. Para 10 elementos entre el 1 y el 10. 1 y 20. Uy, aquí hay un detalle. Le peleé. Uy. Ya, digamos esto. Le fallé en cargar. Ya, a ver, cargar randómicamente 10 elementos del 1 al 20. Ahí está. Son 10 elementos. Ahora yo le voy a decir solamente segmentarlo desde acá, desde la posición 3 hasta la posición 8. ¿Cuáles son los primos ahí? Lamentablemente solamente hay el 2. Voy a cargar otra vez. A ver, 10 entre 1 y 15. Ya, entre 3 y el 7 tengo el 2, 2, ¿no? Y entre 3 y el 7 voy a segmentar. Entonces voy a decirle segmentar entre la posición 3 y 7. 3, 7. 3 y 7 tendría que ser ¿cuánto? 2, 2, 4, 8, 10. 2, 2, 4, 8, 10. Lo descargo. 2, 2, 4, 8, 10. Y los demás no los toco. Bueno, si funciona, entonces solamente falta que lo prueben, le hagan pruebas y cualquier cosa me avisa. Ya, como les comentaba, esto fue un modelo de examen de mi semestre, así que lo he visto igual que el ingeniero lo pone, bueno, en su momento lo puso, pero ahora sí, anteriormente no sé si lo habrá colocado. Bien, eso es todo por hoy. Bueno, ¿qué sabes sobre lo que no dimos algunos del examen de ese primer parcial? Que iba a ser bien. Ya, creo que es el viernes. Sí. Ya, dime, ¿qué fue? Una consulta, ha dado como no 4 temas, ¿no? Uno que da, no, en los exámenes. Uno que es contar números, otro es de cadena, que contaba así, como le expliqué una vez, números, todo eso. Hasta uno de números que era contar y así invertido, vamos a decir, los números. ¿Cuál podría ser el siguiente? Como para darme pista de algo. Ya, para que practiquen. Sí. Ya, lo mismo que acabo de hacer, hacerlo pero para números. Números, más o menos. Porque también puede entrar algo de cadena y todo eso. Ya, para números hacerlo como ahorita lo hice para vectores, ¿no? Pero para dígitos. No, pero no vectores, es el primer parcial por si acaso. Por eso te digo, es que haz de cuenta que los números que viste en el vector son dígitos. Y lo vas a ordenar así, los primos al lado izquierdo y los no primos al lado derecho, pero con dígitos. Ya. ¿Ya? Pero leo, por si acaso, el último era el número y era así medio invertida. Intercalar creo que era. No, era algo así, pero sí era, pero hasta incluso Creo que era ordenar entre los que puede extremos. ser, porque en verdad tenía que juntar hasta cero. No, él no puede empezar porque no contaba cero. Entonces. Y Ya, contaba que que yo me acuerdo de los modelos de exámenes de números, era uno que era intercambiar extremos, algo así, y sí, ordenarlo. algo así me tocó. Ordenarlo Digamos, por casi extremo. lo terminé, pero como me faltaba
poner, ¿cómo se llama? Configurar como hasta en los ceros, no sabía si presentarlo o no. ¿Cuál sería el siguiente examen? Para el siguiente, así tipo un tema que puede ser. Un tipo modelo de examen, algo así. Sí. Como pista. Mira, yo si fuera tú, me pondría a resolver todos los modelos de exámenes que en su momento yo pasé al grupo de ayudantías. Les pasé dos PDFs donde hay puros modelos de exámenes de números, de cadenas. Y yo creo que los que lo han resuelto, los que lo hicieron el examen, ellos han practicado de ahí, más que seguro, porque igual por ejemplo, el de vectores solamente hubo uno raro que estaba medio complejo, que hasta a mí me costó y no lo acabamos. Pero después los demás eran similares a los de los modelos, a los que les pasé. Cambiaban una que otra cosita, porque igual ese de ordenar por extremos estaban ahí. Claro que si lo hubieran hecho, no hubieran tenido problemas, digamos, ¿no? Solo modificar una Digamos que cosa. lo hice el último, pero lo que falló era los ceros, no contaban los ceros. Mucho también. Por eso, ahí igual tienen que, en números, uno de los errores que hay es que tienen que contarlos, tienen que ver si el cero lo cuentan o no lo cuentan. Ustedes como están resolviendo un problema, tienen que saber si el cero es válido, como contarlo o no, digamos. Eso le pueden preguntar al ingeniero del examen. Ingeniero, ¿el cero lo toma como un elemento más para contar o no, digamos, ¿no? Porque eso igual afecta a la hora de unir dos números. Si vos mandás un cero, bien lo podés unir el cero o bien lo podés descartar, digamos. ¿No? Eso es como una pregunta de que si lo tomo o no lo tomo. Pero eso tienen que preguntarle al ingeniero antes de dar el examen. Porque obviamente tienen la duda, ¿no? De si lo tomo el cero o no lo tomo, digamos. Pero obviamente el que decide eso es el ingeniero. Entonces no tienen que quedarse con la duda, por eso él le dice, pregunten qué dudas hay acerca de del examen. Y ya, bueno, ahí despejan todas esas dudas, digamos, ¿no? Porque si se quedan con la duda, pues al final están ahí pensando y no saben si lo presentan o no lo presentan, o si está bien o está mal, digamos, y ahí ya pierden tiempo. ¿Ya? Bien, entonces practiquen. Tienen su modelo, tienen 3 días para practicar. Y practicar de los modelos, yo haría eso, si fuera tú. Porque de ahí salen los modelos. No, los que están acá no me van a mentir, digamos. De ahí lo sacó. Incluso ese de. Había uno que era creo el último, que decía eliminar las constantes dentro de cada palabra. Si esa palabra tenía más de 2 constantes, las eliminaban. Y yo hice algo similar hice, pero con una subcadena. Y era una cosita, nomás modificar, digamos, contar consonantes y ya estaba. O sea que eso igual yo les enseñé, digamos, eso de eliminar, eso les mostré. Ya, pero de ahí ya depende de cada uno, pues. Creo que fueron pocos los que acabaron. Y sí, las ayudantías están grabadas en mi canal por si acaso ya. Y lo voy a modificar esto. Les pasé un enlace la anterior semana de esto, ¿no? Solo había unos dos, creo, digo, de estos. Solamente habían unos dos de estos, creo, unos dos hasta por acá, digo. Y ahora lo voy a actualizar en todo caso. Y les confirmo más tarde o mañana. Bien, eso es todo por hoy, chicos. Buenas noches.